Buenas tardes, profesor Italo Faijo. Me presento, soy Arturo Yamil Enrique Elgado Romero. En esta ocasión le voy a hacer una presentación de negocios hablando sobre el tema de los medios de transportes internacionales utilizados en la importación y en la exportación. Esa es una breve introducción. El transporte internacional es fundamental en la importación y exportación ya que permite el traslado de mercancías entre países de manera eficiente. Existen cuatro tipos principales de transporte: el marítimo, el aéreo, el terrestre y el multimodal, que es mayormente cuando se utilizan varios tipos de transporte en un solo contrato. He decidido incluir el ferroviario, que, es- que está dentro del terrestre, porque es como una opción alternativa a lo que serían los camiones. Los tipos de transporte, ¿no? Brevemente explicados: el transporte aéreo es la opción más rápida, ideal para productos perecederos de alto valor o envíos urgentes. Sin embargo, sus costos son elevados y tiene limitaciones con el espacio y peso. A diferencia del marítimo, que es el más utilizado a nivel mundial debido a sus bajos costos y capacidad para trasladar grandes volúmenes de mercancía. Se emplea principalmente en productos de pesados, materias primas, bienes de consumo en grandes cantidades. El terrestre, que incluye camiones y es la clave del comercio regional. Es flexible y permite envíos puerta a puerta, siendo ideal para distancias cortas o medianas. Y el multimodal, que como ya expliqué, es el transporte multimodal, integra varios modos de transporte, ¿no? El barco, tren, avión, camión, en un solo contrato para mover mercancías de forma eficiente y económica, usando contenedores estandarizados, y es clave del comercio global. Hablando a profundidad del transporte marítimo. El transporte marítimo es el más utilizado en el comercio internacional debido a su capacidad para mover grandes volúmenes de mercancía a costos relativamente bajos. Aunque su tiempo de tránsito es más largo, se puede extender en un rango de 40 a 50 días y hay muchos riesgos. Sigue siendo esencial para la economía global. Tipos de buques. El buque portacontenedores transporta carga en contenedores estándar de 20 a 40 pies. Buques graneleros, diseñados para transportar materias primas como granos, minerales, carbón, entre otros. Buques tanque, especializados más que todo en lo que serían líquidos, como petróleo, gas, productos químicos, ¿no? Y los buques ro-ro, que transportan vehículos y maquinaria rodante. En esa imagen, como podemos apreciar, he decidido añadir otros dos tipos de buques. Tenemos el container ship, el dry cargo, el tanker, el bulker, el ro-ro y el ferry boat. Unas características adicionales del transporte marítimo está en los costos, que depende del tipo de carga, la distancia y las tarifas portuarias, aunque es más económico que el transporte aéreo. Los costos pueden aumentar por demoras en aduanas, congestión en puertos o casos similares. Tiempos de tránsito varía según la ruta. Por ejemplo, un envío desde China a América del Sur demora en un promedio entre 30 a 40 días, mientras que desde Europa a Estados Unidos puede demorar a lo mucho en un rango de 10 a 15 días o, extendiéndonos un poco más, 20 días. Y las rutas comerciales. Tenemos la ruta de Asia-Europa, que conecta China, Corea del Sur, Japón con puertos europeos como Rotterdam y Hamburgo. También tenemos la ruta transpacífica, que une Asia con toda la costa de Estados Unidos, costa oeste de Estados Unidos y América Latina. También la ruta del Atlántico Norte, que es la conexión clave entre Europa y Norteamérica. También tenemos el transporte aéreo. El transporte aéreo, como ya mencioné, es la mejor opción cuando se requiere rapidez, aunque sus costos son significativamente más altos que otros medios. Se utiliza principalmente para mercancías de alto valor o productos perecederos que necesitan rapidez, ¿no? Los costos elevados. El precio del flete aéreo puede ser hasta 10 veces mayor que el marítimo, dependiendo del peso y volumen de la carga. Sin embargo, el ahorro en tiempos de entrega es menor. Es mucho menor el tema de los riesgos a daños a los mismos productos o la mercadería, ¿no?
Rapidez es el medio más rápido, con tiempos de tránsito que van en un promedio de 24 a 72 horas para envíos internacionales. También los tipos de carga más comunes que se ven en el transporte aéreo es la electrónica, la tecnología, medicamentos y productos farmacéuticos, flores, frutas y alimentos perecederos, ropa y productos de moda de alta gama. En el transporte terrestre, es esencial para la distribución de mercancías dentro de un mismo país o entre países vecinos. Se divide entre carretero y ferroviario, cada uno con sus propias ventajas y limitaciones. Transporte carretero, que en ese caso serían los camiones. Ventajas: flexibilidad para las rutas, entrega puerta a puerta, menores costos para distancias cortas o medianas y ideal para el comercio regional. Limitaciones: depende de la infraestructura vial, puede haber retrasos por congestión vehicular, trámites aduaneros y algo que también hay que añadir en las limitaciones sería el tema de que además de la congestión vehicular que normalmente es como que un sinónimo de tráfico similar, tiene que ver mucho el tema político y el tema ambiental. ¿Por qué el tema ambiental? Al menos en Perú hay que tener en cuenta que nuestro país es muy amplio a nivel de geografía. Entonces, siempre sea el caso que, por ejemplo, tú quieres mandar de punto A a punto B utilizando el transporte terrestre, pero en el camino hay derrumbe de piedras, hay huaico, o es incluso inundación o similar. Entonces, son cosas que afectan a lo que sería el tema del tiempo de envío, ¿no? O también a nivel político, por el tema de los paros, marchas que se pueden hacer, gente que decide cerrar las carreteras, entre otras cosas. Ejemplos de uso: transporte de productos agrícolas desde el campo hasta los puertos o centros de distribución. El ferroviario es una alternativa a los camiones. Como menciono acá, es una alternativa eficiente y sostenible para cargas pesadas en rutas específicas, especialmente en regiones con buenas conexiones ferroviarias, aunque no es tan flexible como el transporte terrestre. Es más económico y ecológico a largo plazo. Sus dos beneficios es menor costo para cargas pesadas y largas distancias y mayor eficiencia energética y menor impacto ambiental. Sus dos puntos negativos requiere una infraestructura ferroviaria bien desarrollada y menos flexibilidad en comparación con el transporte por carretera. En el transporte multimodal, la multimodalidad combina diferentes tipos de transporte para optimizar costos y tiempos de entrega. Se utiliza en la mayoría de las operaciones logísticas a nivel mundial, especialmente cuando una sola opción no es suficiente para llegar al destino final. Ejemplos de uso: un envío de China a Perú puede llegar en barco al puerto del Callao y luego puede ser trasladado en camión a su destino final en Lima. Otro ejemplo es el transporte de productos electrónicos desde Alemania a Estados Unidos, donde la carga puede viajar en tren hasta un aeropuerto y en el mismo aeropuerto luego se tomará un avión hasta su destino. La combinación estratégica de esos transportes permite mayor eficiencia, reduciendo costos y tiempos sin comprometer la seguridad de la mercancía. Una conclusión por parte mía sería que el transporte internacional es un pilar fundamental en la importación y la exportación, permitiendo la movilización eficiente de mercancías a nivel global. Cada medio de transporte tiene ventajas y limitaciones, como ya hemos visto. El marítimo es ideal para grandes volúmenes y costos bajos. El aéreo destaca por su rapidez y el terrestre es clave en rutas regionales, y el multimodal optimiza costos y tiempos al combinar varias opciones. La elección del transporte adecuado dependerá del tipo de carga, la urgencia y el presupuesto, asegurando así una cadena logística eficiente y competitiva en el comercio internacional. Eso sería todo por mi lado. Muchísimas gracias, profesor.